Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento 10 tutoriales de ideas súper sencillas, ideales para vender o para regalar. Y es que en el canal ya llevamos hechos muchos tutoriales, por eso me ha parecido interesante haceros una selección de 10 que desde mi punto de vista son trabajos muy sencillos, aptos para principiantes, pero que tienen un resultado fantástico y son un regalo perfecto o una artesanía ideal para poder vender. Recordaros por último que en la descripción del vídeo vais a tener disponible el link a los tutoriales que hemos seleccionado, así que ahora vamos a comenzar a verlos. La primera propuesta que os traigo son las carteras rápidas, y es que en menos de 20 minutos las podéis tener terminadas. Para hacerlas solo necesitáis 2 retales de tela que combinen entre sí. En el vídeo os enseño a hacer el patrón partiendo de cero, de manera que las podéis hacer al tamaño que deseéis. Así las podemos utilizar para guardar tarjetas, documentación, pequeños objetos o incluso mascarillas. También os enseño a cómo se colocan los cierres de plástico o snaps que utilizamos en el proyecto. Es un trabajo muy sencillo, muy rápido y apto para principiantes. La segunda propuesta que os traemos es el neceser para la manicura, un imprescindible en el bolso de cualquier mujer. Para hacerlo tenéis que descargaros los patrones, que los tenéis disponibles de manera gratuita en nuestra página web, y utilizar 2 retales pequeños de tela que combinen entre sí. Lo cerraremos con un snap de plástico, que también veremos cómo se coloca, y además aprovecharemos este tutorial para hacer un nuevo tipo de costura para unir las piezas, como es el repulgo. Un trabajo a mano que no es difícil y da un resultado perfecto. La tercera propuesta que os traigo es la bolsa plegable Aranjuez, un imprescindible para el interior de nuestros bolsos. Y es que hoy por hoy sustituir las bolsas de plástico por bolsas de tela es realmente importante. Para hacerlo vamos a utilizar una tela principal, así como retales de tela para hacer el compartimento donde la plegamos y las aplicaciones que lleva nuestro proyecto. En este vídeo os voy a enseñar a hacer aplicaciones a puntada escondida, utilizando los palitos de Apliquick, el pegamento textil, y conoceremos un poco más de los materiales que se necesitan, como las agujas de aplicación y el hilo de aplicación. En cuarto lugar os traigo uno de mis vídeos favoritos, y es que llevo haciendo fundas de cuaderno durante años, tanto para regalar como para ferias de artesanía, y siempre han sido un éxito. Es un trabajo en el que podemos aprovechar retales de tela que tenemos por casa, porque podemos adaptar el diseño a los trozos que tenemos y siempre vamos a tener un resultado bonito y agradecido. En función de las telas que elijáis, bueno, pues vais a tener fundas de libro más de niño o más de mujer o más de hombre, porque a todos nos gusta este tipo de trabajo. En el vídeo os enseño además cómo adaptar las medidas que os doy en función del cuaderno que queráis forrar. La quinta propuesta que os traigo son los cubos organizadores, otro trabajo realmente sencillo. Vais a ver que los presentamos en 2 modelos diferentes, aunque como veréis en el vídeo se hacen de una manera muy similar. Ambos son elaborados con la técnica origami, en la cual, según vamos plegando la tela, obtenemos unos determinados resultados. Para hacerlos vais a necesitar 2 telas que combinen entre sí y estabilizador, que es lo que permite que tengan forma y cuerpo. Son un trabajo perfecto para utilizarlo en el cuarto de costura, en el escritorio, en el cuarto de baño con nuestro maquillaje. Tienen muchas funciones y siempre son útiles en cualquier rincón de la casa. La sexta idea que he seleccionado es el neceser Carmen, y es que de todos los neceseres que ya hemos hecho en el canal, quizás este es el que es más sencillo de confeccionar porque lleva menos pasos y menos costuras. No obstante, tiene un acabado muy bonito y con mucha capacidad. En este vídeo, aparte de confeccionar el propio neceser,
Os enseño a colocar la cremallera decorativa o cremallera japonesa de una manera un poco diferente a la que habitualmente se suele hacer, pero que, como veis, tiene un resultado realmente bonito. La séptima idea que os propongo es la cesta sencilla. En la web tenéis disponible de manera gratuita los patrones en 2 tamaños diferentes para poderla confeccionar de acuerdo a vuestras necesidades. Para hacerla vais a necesitar 2 telas que combinen entre sí, estabilizador y alguna cinta decorativa para darle un toque especial. A mí me parece que es quizás el proyecto estrella de todos los que estamos viendo, porque es muy sencillo de hacer, pero tiene muchas funciones y mucha utilidad. Por tanto, cuando se regala siempre gusta y para venderlo es perfecto. Se puede utilizar como cesta de pan, en el cuarto de costura con pequeños objetos, si la hacéis más grande para guardar las cosas del bebé o para tenerla en el cuarto de baño. El octavo proyecto que he seleccionado es la funda de libro, y es que me parecía el complemento perfecto para el regalo típico de Navidad, que suele ser un libro. Para hacerlo necesitamos 2 telas que combinen entre sí, un estabilizador, un elástico y un botón. Son pocos elementos y sencillos de conseguir. En el vídeo os voy a enseñar cómo modificar el patrón sobre las medidas que yo os facilito en función del tamaño de vuestro libro, porque hay casos que son especialmente gruesos o porque quizás queráis adaptarlo a una edición de bolsillo. El tamaño que os facilito también resulta perfecto para utilizar esta funda para vuestra tablet. El noveno proyecto que os presento es la bolsa de costura origami. Y es que este ha sido uno de los vídeos más populares del canal que os ha gustado más. Es un trabajo súper sencillo porque de nuevo se hace con la técnica origami, es decir, doblando telas, y solo vais a necesitar 2 telas que combinen entre sí y algún pequeño trozo de cinta para colgar y para adornar. Es un trabajo perfecto para tener a mano en nuestro cuarto de costura junto a nuestra máquina de coser, pero que también nos vale para un escritorio, para pequeñas brochas de maquillaje, en fin, para cualquier objeto pequeño que queramos tener ordenado y a mano. El último proyecto que he seleccionado es el cupcake para la nevera, y es que tener a mano lápiz y papel siempre resulta útil en nuestras cocinas. Los patrones los tenéis disponibles de manera gratuita en nuestra página web para que los podáis descargar. Para hacerlo vamos a necesitar de nuevo pocos materiales, unos retales de tela que combinen entre sí y estabilizador para darle forma y cuerpo a nuestro proyecto. También usaremos, siempre que lo tengáis, alguna cinta decorativa y algún botón. Es un trabajo sencillo y divertido de hacer con un resultado estupendo. Siempre gusta que nos regalen este tipo de trabajo y venderlo es realmente sencillo. Espero que os haya gustado mucho la selección de tutoriales que he realizado. Son todo, como habéis visto, labores muy bonitas, pero sin embargo muy sencillas de hacer. Nos vemos en el próximo vídeo.